Muy bien, pues venga. Asignatura, lenguajes de marcas. Vamos a presentar y vamos a empezar con el primer tema. Lenguajes de marcas. Bien, nuestro primer tema es XML. ¿Vale? Tenéis el PDF de la presentación aquí, ¿vale? Disponible. Así que si lo necesitáis seguir. Pero bueno, en el PDF tampoco es que haya gran cosa, es solo la introducción. Ahora os explico dónde está realmente el contenido y lo que vamos a hacer. ¿Vale? Bien, ¿a alguien le suena XML de algo? ¿En algún momento habéis trabajado con XML? ¿Cuándo? Todos habéis trabajado con XML. ¿Cuándo? Yo cuando estudié un curso de la universidad. Ah, vale. No me refería a eso. ¿Habéis tenido contacto por lo menos con un archivo XML? Eso es. ¿Vale? El fichero POM XML que utilizábamos para Maven, ¿vale? El fichero de configuración de Maven era un fichero XML. ¿Vale? Y ahí le añadíamos las dependencias que tenía nuestro proyecto Java, ¿no? Pues ahí estábamos trabajando, manipulando un fichero XML. Bueno, ¿qué significa XML? ¿Qué es XML? XML son las siglas de lenguaje de marcas extensible, lenguaje de marcado extensible. ¿Vale? Es un lenguaje de marcas de propósito general. Claro, si vosotros leéis esto decís, bueno, ¿qué puñeta significa eso, ¿no? De lenguaje de marcado de propósito general. Ahí, ¿no? Ahí yo voy, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, ¿a alguien le suena HTML? ¿Eh? El de las páginas web, ¿no? Cuando vosotros estáis viendo una página web en el navegador, en el Safari o en el Chrome, estáis viendo una página HTML generada interpretando código HTML. HTML significa lenguaje de marcas para hipertexto. Esa M también es de markup, de marcas. ¿Vale? Lo podéis traducir como marcas o lo podéis traducir mejor como etiquetas, lenguaje de etiquetas para HTML. ¿Vale? Esto que veis aquí es código HTML. Voy a empezar la casa por el tejado, os voy a enseñar HTML y luego os voy a enseñar XML. ¿Vale? Lo que veis en azul son etiquetas, son el marcado, son las marcas, el markup que le llaman los anglosajones, ¿no? Para nosotros etiquetas. H1 es una etiqueta, UL es una etiqueta, LI es una etiqueta, B es una etiqueta, etcétera, ¿no? ¿Lo veis? ¿Vale? Y esto sigue unas reglas de construcción, hay una apertura, hay un cierre, bueno, ahora hablamos de cómo son las etiquetas. En general, HTML lo que hace es definir los tipos de etiqueta que nosotros podemos usar para definir cómo es una página web. Esto es una página web. Si la cargamos en un navegador se ve así. Es decir, estamos viendo un título que pone comedor, que es el de arriba, el que aparece ahí en grandote, y después una lista, ¿vale? Una lista no ordenada, una lista de viñetas, una UL, que vemos ahí. ¿Vale? Y luego LIs, elementos de lista, list items en inglés. ¿Vale? Eso está describiendo una estructura de un archivo, ¿vale? Utilizando esos tags, esas etiquetas, esas marcas, como lo queréis llamar. Ahora, ¿qué ocurre con HTML? HTML es un lenguaje que se diseñó en su momento para presentación, para enseñar contenido en la web, es decir, para maquetar documentos y mostrarlos en Internet. ¿Vale? No describe lo que hay dentro, no describe la estructura del documento ni su contenido, solamente está orientado a la visualización, a la presentación de información. ¿Vale? La expresividad es limitada. Nosotros tenemos posibilidades de escribir pues, encabezados, listas, párrafos, cosas así. ¿Vale? HTML no soporta más. ¿Qué pasa si yo quiero representar un cliente? Si quiero representar una factura, si quiero representar... no puedo. Bueno, no tengo forma de describirlo en HTML. ¿Vale? XML, por otra parte, ¿vale? Está pensado de otra manera. ¿Vale? Esto es XML. ¿Vale? ¿Qué estoy describiendo aquí? Mirad, me estoy olvidando de cómo quiero que se muestren las cosas, ¿vale? Y me estoy centrando en describir contenido. Estoy describiendo un comedor en el que hay una mesa redonda, madera de no sé qué, con un fabricante concreto para esa mesa, con un precio, hay una silla, etc., ¿no? Estoy describiendo algo, estoy describiendo una serie de elementos con subelementos. ¿Lo veis? ¿Vale? En las dos tengo la misma información. Mesa redonda de madera de arce, fabricantes muebles Albacete, tal. ¿Sí?
¿Lo veis? ¿Vale? En las dos está la mesa redonda, de madera de arce, el fabricante tal. Ahora, imaginaros que yo os doy esto y os digo, escribid un programa que me diga de qué madera es la mesa. ¡Socorro! ¿Qué hago, no? No hay estructura. Aquí no hay estructura. ¿Cómo sé dónde empieza el material, dónde empieza el nombre del elemento? ¿Lo veis? Esto está pensado solo para coger esa información y ¡paf!, ponerla en pantalla y que alguien la lea. Pero una máquina, un ordenador, nosotros como programadores intentando interpretar esto nos volveríamos majaras, porque no tiene estructura interna. ¿Captáis la idea? ¿Vale? ¿Cuántas sillas hay? Hay dos, ¿no? Pero porque nosotros vemos que pone 2 sillas. Pero si os digo que hagáis un programa que me diga cuántas sillas hay, ¿cómo procesáis esto? ¿Qué haríais? Es imposible, ¿no? XML está pensado de otra forma. Está pensado en que, vale, si yo quiero saber cuántas sillas hay, solo tengo que contar cuántos elementos silla me encuentro. 1 y 2. Más o menos, con elementos. Sí. Esto es una estructura en árbol, ¿vale? Hay un comedor, que es la raíz del árbol, después hay un elemento mesa, un elemento silla y otro elemento silla. ¿Vale? Yo voy a poder ir recorriendo ese árbol e ir desgranando la información que tiene dentro. ¿Vale? Aquí también hay árbol. Ojo, vamos a tener un elemento raíz, que ya hablaremos, que se llamará HTML, dentro estará el body, dentro habrá encabezados y tal, pero la estructura es muy limitada. Las etiquetas que podemos usar son muy limitadas, con lo cual, a la hora de describir cosas, se queda cojo, ¿vale? XML, sin embargo, es un metalenguaje, no define las etiquetas ni cómo se usan, nos podemos inventar la que nos dé la gana, ¿vale? Podemos construir todas las etiquetas que queramos y ponerles el nombre que nos apetezca, ¿vale? Solo define reglas de cómo se crean los documentos, de cómo hay que escribir los documentos. Las etiquetas tienen que estar anidadas, por ejemplo, no pueden empezar por número, ¿vale? Reglas de escritura, ¿vale? No de qué pone en las etiquetas. Y el XML está pensado para representar datos, ¿vale? Y sobre todo para intercambiar datos. XML es uno de los primeros lenguajes que se usaron para enviar datos de un sitio a otro y para comunicar sistemas que no se entendían entre sí, ¿vale? En un momento dado, vosotros vais a chocar con alguna aplicación en la que alguien os diga, no, mira, es que tenemos que comunicarnos con los servicios de aquel cliente que está generando facturas en formato no sé qué. Y nosotros queremos integrar eso con nuestro sistema, que trabaja en formato no sé cuál. ¿Vale? ¿Qué hacéis? ¿No? Necesitáis coger datos de un sitio, pasarlos a otro. Muchas veces los formatos de intercambio, ¿vale?, de transmitir información de un sitio a otro de forma estándar, suelen estar basados en lenguajes como XML. ¿Vale? Podéis conseguir una estructura de información, de datos estructurados que después podéis procesar en vuestro sistema e integrar. Cuando estemos desarrollando aplicaciones móviles y queramos comunicarnos con servicios web que nos den información, muchas veces la forma de comunicarnos y de obtener la información va a ser en XML, otras veces será en JSON, ¿vale? Tendremos diferentes tipos, ¿vale? Y conseguiremos la información. Un ejemplo. El pronóstico del tiempo, ¿no? Entonces venimos a EMET, Agencia Española de Meteorología, a su super página web, Tela, y si habéis visto la aplicación móvil, Tela Marinera, y decís, bueno, yo quiero ver el pronóstico para Madrid, ¿vale? Pues esto es lo que veo, ¿vale? Y ahora imaginaos que yo os digo, quiero que me hagas una aplicación móvil que me enseñe un dibujito del tiempo que hace hoy, la temperatura máxima, la mínima, y si va a llover o no. ¿Qué hacéis? ¿Por dónde empieza uno? ¿Vale? Una opción podría ser coger todo este HTML que estáis viendo aquí, sacar el código del archivo y ponerse a procesar esto, ¿no? Si leemos esto, si le damos a ver el código fuente de esta página, nos vamos a encontrar con un tocho, ¿vale?, de HTML. ¿Sí? Y si nos ponemos a procesar esto, veremos, a ver si consigo poner la letra más grande, veremos que esto es una estructura, ¿vale?, de HTML, en la que, sin mucho sentido,
ver si lo consigo encontrar donde está, aquí. Mirad, por ejemplo, no sé si se ve muy bien, pero esto es una fila de una tabla. Ocultar filas, tabla impar, colespan 12, humedad relativa, tanto por ciento. Y este es el título, ¿no?, de la humedad relativa. Me están enseñando, ¿vale?, el dato de la humedad relativa. Bien, ¿dónde está el dato? Esta es la cabecera de la tabla, y el dato dónde para. ¿Será este 55 que hay aquí? ¿Será este? ¿Será este? ¿Qué estoy viendo? No tiene ninguna estructura, no tiene ningún sentido. Está pensado para visualizarse. Yo, si lo veo en la página, veo arriba el título humedad relativa y abajo veo las celdas de datos. Pero si lo intento procesar con una aplicación, esto no tiene ninguna estructura, ni pies ni cabeza. Me puedo volver majara. Este 30, ¿qué es? Es humedad, pero ¿corresponde a qué? ¿A qué ciudad? ¿O a qué día? ¿O a qué? ¿Veis que no tiene ninguna forma de... ¿vale? Nos volveríamos locos. Solución. Mirad lo que hay aquí. ¿Veis eso? Descargar en XML la predicción detallada. Me van a dar la misma información, lo mismo que estoy viendo en la página web. No sé si me lo va a abrir. Pero en un formato que sí puedo procesar. Esto es XML. No tiene aspecto. Hay un montón de zaborra, pero a mí lo que me interesa es llegar, por ejemplo, aquí. Y me dicen, día tal, 10 de septiembre de 2019, hoy. Probabilidad de precipitación, de periodo 0 a 24 horas, nada, no hay contenido. De 12 a 24 horas, por ejemplo, sí hay un 55% de probabilidad de precipitación. Es decir, puedo ir recorriendo esta estructura y sacar la información que a mí me interese y ponerla en mi aplicación, sin preocuparme de todo el resto de estructura que tenía de visualización. Para esto vale el XML, ¿vale?, para organizar datos, ¿vale?, en un formato que podamos procesar de forma sencilla, ¿vale?, en una estructura arbórea. Por ejemplo, la humedad, mirad, ahí está. ¿Qué estábamos viendo? Pues mira, el 60 que había ahí era la máxima, la mínima, y luego cada hora, a las 6, a las 12, a la tal. Yo no hubiera apostado, porque ese 60, 30, 55 era lo que estoy viendo ahí. No tengo ni idea de lo que era. No hubiéramos acertado nunca con la hora. ¿Lo veis? O sea, tendríamos que haber andado mirando cómo se veía la web, qué dato ponía, que no nos lo cambien de sitio. O sea, es imposible, no tiene lógica. Aquí da igual que nos lo cambien de sitio. Mientras la estructura se mantenga, yo voy a ir buscando el dato a una hora concreta y lo extraigo. ¿Captáis la idea del por qué estamos haciendo esto? Hay más formatos, XML es uno. Si queréis cotillear, utilizaremos esta web, pero podéis buscar, por ejemplo, webs de datos abiertos. La mayoría de los organismos oficiales, este es el de Gobierno Vasco, el Open Data Euskadi, es el catálogo de datos abiertos. Entonces, aquí podéis buscar datos de todo tipo, yo qué sé. El primero, predicción marítima detallada en formato CSV, en formato Excel, en formato... Y algunos nos van a venir bien porque los vamos a poder procesar, ¿vale?, directamente y de forma fácil. Por ejemplo, vamos a tener fuentes en XML o fuentes en formato JSON. Nosotros vamos a trabajar este curso con estos dos formatos, ¿vale? Y al final vamos a poder chupar esta información y hacer cosas. Campings de Euskadi, que os queréis hacer una aplicación que muestre dónde están todos los campings de Euskadi. Pues aquí tenéis el XML, y en el tenéis nombre del camping, descripción, dónde está el teléfono, tal cual, pascual, y aquí estarán las coordenadas, etcétera. Lo podéis pintar en un mapa, precioso. ¿Vale? Y es información que está pensada para ser tratada electrónicamente, ¿vale? Está estructurada, tiene sentido. ¿De acuerdo? ¿Estos XML se generan en plan como XML o creas tú o lo puedes generar a partir de...? Estos XML normalmente, estos por ejemplo que estamos viendo, estarán extraídos de las bases de datos que operan normalmente en el organismo que opere. O sea, esto estará guardado, yo qué sé, en una tabla de Excel o en una base de datos SQL o donde sea, y se genera, mediante un proceso, se genera el fichero. Nosotros vamos a hacer ficheros XML. Vamos a leer archivos, vamos a aprender cómo leer archivos y vamos a aprender cómo escribirlos, cómo generarlos. ¿Vale? Muy bien. Bueno, los tags, las etiquetas, las marcas. ¿Vale? Ahora os dejo en paz.
En general, esto es una etiqueta, ya habéis visto un montón, ¿no? En todos esos archivos, ¿no? Esto es un tag, símbolo de menor, el contenido, el título de la etiqueta y el símbolo de mayor para definirla. El cierre es barra y el nombre de la etiqueta. Por ejemplo, P/P, esto es una etiqueta de HTML que significa párrafo. Todo lo que metáis en medio estáis dando a entender que es un párrafo de texto. ¿Vale? En este caso el párrafo contiene hola. Todas las etiquetas son así. ¿Vale? Y si las metéis en un editor como el que vamos a usar nosotros, que luego lo instalamos cuando volvamos del recreo, pues tendréis resaltado de sintaxis y tendréis autocompletado. Escribiréis el tag de apertura y automáticamente tendréis el de cierre y tendréis algunas utilidades más. ¿Vale? Usos, pues en desarrollo web, XML como tal tampoco es que sea demasiado que se use en desarrollo web, pero a veces se usa, ¿vale? Se genera directamente el XML, el navegador puede coger una hoja de estilos y visualizarnos el XML directamente sin tener que transformarlo en HTML, ¿vale? Pero bueno, tampoco es que se use demasiado. Pero el gran uso es este, ¿vale? Es el de comunicación entre aplicaciones, tanto entre aplicaciones que queramos unir, por ejemplo, de dos proveedores distintos, de dos empresas diferentes, o de conectarnos a un servicio oficial, muchas veces, ¿vale? También nos va a pasar, ¿vale? Como de acceso a datos de aplicaciones obsoletas, aplicaciones legacy que se llaman, heredadas, aplicaciones que llevan funcionando un mogollón de años, que nadie sabe cómo funcionan, ¿vale? Y que necesitamos utilizar, por ejemplo, desde sistemas más modernos. ¿Qué se suele hacer? Se suele extraer la información, hacer que la aplicación extraiga la información en un formato manipulable y después usar esa información que nos está generando. ¿Vale? Hay más. ¿Vale? Ahí es donde nos estamos metiendo. Os voy a dejar los apuntillos, ¿vale? Si habéis cotilleado, ¿vale? Aquí abajo en el curso, ¿vale? Vamos a echar un vistazo ahora, tenéis los apuntes, ¿vale? Que están bastante bien explicaditos, ¿vale? En ese link tenéis acceso a los apuntes, ¿vale? Y vamos a empezar por este primer capítulo. Podéis echarle un vistazo a la introducción si queréis, pero lo que os va a interesar para hoy es la parte de la sintaxis, ¿vale? De cómo funciona, cómo se genera el documento, etcétera, ¿vale? Y os voy a plantear unos ejercicios que ahora os los activo, ¿vale? Cuando volvamos para hacer, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer cuando volvamos del recreo? Vamos a instalarnos software, ¿vale? Necesitamos un programa. Vamos a trabajar con esta aplicación, con PHP Storm, ¿vale? Vamos a trabajar desde el primer día con la aplicación que vamos a utilizar durante todo el resto del curso, ¿vale? Ese editor lo vamos a utilizar para tanto la parte de XML como la parte después de programación en PHP, Laravel, etcétera, ¿vale? Nos va a hacer todo el trabajo. Así que lo vamos a instalar hoy y lo vamos a poner en marcha. Y después os abro los ejercicios y os ponéis a currar. ¿Vale?